A ver, vamos a ver, hermano. Primero vamos a hacer una lectura donde dice Mateo del capítulo 24, del versículo 29 al 51. A ver, un voluntario, por favor, hermano. A ver, pastor, Ya. e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera a aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aún así, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo, envía que éste no espera y a la hora que éste no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Gracias, hermano Julián. Muy bien. ¿Cuánta verdad hay acá, hermano? Y esto al leerlo, hay temor en nuestro corazón, porque el Señor dice, pues, no se sabe qué momento vendrá. Y yo a veces lo relaciono, hermano, que no es, ¿no?, lo que dice, pero a veces lo relaciono, todo eso lo que dice el Señor en su palabra, con la muerte. Usted sabe que la muerte que le sucede a cualquier persona, no se sabe cuándo viene. No se sabe, podemos haber muerto de joven, de joven, de niño, ya de viejo, anciano. No se sabe. No se sabe en qué momento se termina la vida en este planeta, en la Tierra. No se sabe. Entonces, por consiguiente, la muerte viene de un momento a otro y se va. Hay personas que salen de su casa y ya no regresan vivos. Y hay otros que en realidad ni siquiera regresan muertos a su casa, sino que se van al hospital y del hospital de frente a la funeraria y se lo llevan, como ha sucedido con los COVID, las primeras fases, que ya no regresaban y de ahí nomás se lo llevaban. Entonces, lo que nos dice aquí es que tenemos que estar preparados. Y yo lo veo esto preparado como las 10 vírgenes, que tenían su lámpara, que 5 tuvieron preparada y 5 no lo tuvieron preparada. Vino su dueño, o sea, vino el Señor y como no les encontró preparada, no entraron al reino de Dios. Y eso ha de suceder. Y nos está diciendo muy claro el Señor. El Señor nos está diciendo muchas veces en su palabra de diferente manera. Hoy día estuve escuchando
como dice el Señor, dice, va a venir muchos Cristos. Y hoy día estuve escuchando a alguien que decía que ya en los últimos tiempos, ya estamos ya en el segundo tiempo, en los últimos tiempos, ya estamos. Es cierto. Pero dice pues que, y no dice conforme a la palabra de Dios, no lo dice. Entonces cuando no lo dijo conforme a la palabra de Dios, lo dejé de escuchar. Ya no quería escucharlo. Entonces, así, por eso yo digo, va a haber muchos anticristos que se van a levantar como Jesús. Hay muchos. Y ese era uno que quería que estaba mal interpretando la palabra del Señor, que estaba expandiendo las cosas distorsionadas de la palabra del Señor. Así es. Así es que, vamos a ver. Dice el Sermón del Olivetti, número 2. El Sermón del Monte se divide en dos. El Sermón del Monte es el Sermón del Monte en sí, lo que es. Pero el segundo sermón del monte, cuando dio el Señor el sermón, para diferenciarlo, lo pusieron Olivetti. ¿Por qué? Porque era el olivar. Por eso dice el sermón del Olivetti, el 2. El 1 es el sermón del monte. Para que ustedes puedan diferenciarlo, que ya lo hemos estudiado. ¿Ya? Cuando dice el sermón del monte, ya, ¿cuál? ¿El 1 o el 2? El 2 se llama sermón del Olivetti. Aunque muchos, y acá también le dice el primero, también se le dice el sermón del Olivetti 1. Para poder comprenderlo mejor. Acá en la primera figura vemos que están cargando. ¿Qué están cargando? Están cargando la mesa y qué cosa. El otro, lo que nos dice aquí, dice, en la lección anterior estudiamos la profecía que hizo Jesús de la destrucción de Jerusalén. En este momento usted ve, dice, usted ve y se llama el arco de Tito. Está en pie todavía en Roma y conmemora el triunfo del general que conquistó a Jerusalén. En la parte interior del arco existe un bajo relieve, uno de los cuales está dibujado arriba, y el bajo relieve que está en una flecha que dice dibujo ahí en el arco, está arriba, porque no podemos verlo, lo han reproducido arriba. Entonces, se ven ahí a los soldados romanos con coronas de laureles portando muebles de oro sacados del lugar santo del templo, pero no se ve el altar del incienso, no se ve. ¿Cuál de los dos dice es el candelabro y la mesa? Ahí está ya el candelabro con la letra A y la mesa con la letra B. Y lo que me llama la atención, y a ustedes deben de llamarle la atención también, ¿qué pasa? Aquí los soldados están con laureles ahí sobre su cabeza. Y aquel entonces en Roma se le ponían laureles a quienes, a los gobernadores, como a quién, como Pilato. Ese es el signo de autoridad. Y ahí están. Pero esos eran soldados. Pero esa es una burla. Pero así es. Los soldados, el Roma se burlaba en cada momento y como dice, los niños le sacaban chispa a los judíos. Entonces, por eso que el Señor también lleva qué cosa encima, dice, cuando lo crucifican, ¿no dice el rey de los judíos? Cuando lo pusieron los líderes judíos, reclamaron, pero le dijo, si usted le pusieron rey de los judíos, lo único que ha hecho es ponerle el letrero. Entonces vamos con el 1, dice. Aquí vamos a aprender mucho del milenio, hermano. Hay que aprender, hay que estar muy atento a qué le llaman milenio. Porque aquí tiende a confundir, pero tiende a que se fije lo que es el milenio.
para mañana más tarde, cuando le hablen del milenio, porque en los últimos tiempos se va a ver mucho el milenio, y se va a hablar mucho del milenio. Entonces ustedes con conocimiento ya van a saber diferenciarlo. Así dice uno. Hoy tendremos nuestra segunda lección sobre la enseñanza de Jesús en Mateo 24. Al atardecer del día martes, en las últimas semanas antes de su muerte en la cruz, sentado con su discípulo, Jesús predicó este sermón muy hermoso. ¿Cómo se llama este sermón? El sermón del Olivete. ¿Cuáles son los dos capítulos de Mateo que lo relatan? Acuérdense, los capítulos 24 y 25, no se olviden. Son 24 y 25. Ahora, el 2 dice, ahora consideraremos la segunda mitad del capítulo 24, porque la primera ya lo hicimos en la lección anterior. Lea dice Mateo 24 del 29 al 51, que ya la acabamos de hacer. Para ubicar esta enseñanza en todo el cuadro de la vida de Jesús, necesitamos repasar. Pregunta, ¿cuáles son las 5 etapas por las cuales pasó o pasará Jesús, el perfecto Hijo del Hombre? Si no recuerda, busque la lección 7b, 9 al 16 del libro 1, que ya le hemos estudiado acerca del Hijo del Hombre. Ya tenemos, lo primero que tiene que ser es la vida que pasó nuestro Señor Jesús. Nacimiento, el primero es nacimiento, la segunda es muerte, Después de nacer el Señor, de pasar toda esa vida de 33 años, llegó la muerte, pero después de la muerte, ¿qué cosa vino? La resurrección. Después de muerte vino la resurrección. Cuando el Señor resucitó, entonces tuvo como 51 días acá. Y en el día de Pentecostés, ¿qué sucedió? El Señor ascendió a los cielos. Entonces, la tercera es ascender a los cielos. Esa es la cuarta, sí, la cuarta. Cuando el Señor asciende a los cielos, ¿qué pasa? Él dijo que iba a venir por segunda vez. Esa es la quinta etapa. Esa es la quinta. Sí. Su segunda venida, la segunda venida de Jesús. Ahora, ¿qué etapa es mencionada en Mateo 24:30? La segunda venida. La segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús. Y tenemos ahí el cuarto, un profeta en el Antiguo Testamento citado en Mateo 24:29, predijo la venida del Hijo del Hombre. Este está en el Antiguo Testamento. ¿Y quién fue? Isaías. Acuérdense, Isaías. ¿Dónde se encuentra esta profecía del Antiguo Testamento? Justamente en el libro de Isaías. ¿Pero qué capítulo? 13. 13, versículo 10. A ver, búsquenlo, por favor. ¿Quién lo encuentra primero? Isaías. ¿Está en el Antiguo Testamento? Isaías. Capítulo 13, versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Ajá, claro. Predijo, ahí está. Ahí predijo, por lo cual dice las estrellas, ajá. Ahí está diciendo, claro, también lo tenemos en el 34 y versículo 4. En el mismo Isaías, capítulo 34, versículo 4. Ahí está. Ahí dice. Todo lo pueden ver. Y todo el ejército dice.
y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Ustedes saben que la higuera, cuando ya va a brotar de nuevamente, antes de eso, se caen todas las hojas. Ese es Isaías capítulo 13 versículo 10 y también en Isaías capítulo 34 versículo 4. Ya, en la lección anterior estudiamos varias de las señales que Jesús dijo que aparecerían antes de la segunda venida. Ahora, él agrega más en Mateo 24, 29, 30, que ya hemos leído. Dice que sucederán cosas extrañas en los cielos. ¿Qué pasará inmediatamente antes de la venida del Hijo del Hombre? Acuérdense, ¿qué pasa antes de la venida? Dice, el sol se ocultará y se va a oscurecer. Se oscurecerá. ¿Y con la luna? ¿Qué pasa con la luna? La luna ya no va a dar su esplendor, no va a brillar como lo es ahora. Ya no dará su luz, su resplandor. ¿Y las estrellas? ¿Qué pasa con las estrellas? Las estrellas ya no se van a sustentar porque el Señor ya no lo sustenta y se van a caer. Las estrellas se caerán. Se caerán. Ahora dice, describa las 3 asombrosas señales que se verán en los cielos inmediatamente antes de venir el Hijo del Hombre. Mire, repito, describa las 3 asombrosas señales que se verán en los cielos inmediatamente antes de venir el Hijo del Hombre. O sea, vamos a decirlo con otras palabras o con la misma palabra lo que hemos dicho en la pregunta anterior. ¿Qué fue lo primero que se vio? El sol se oscurecerá. Claro. Se oscurecerá. O en otras palabras, se ocultará. No se ve. No se va a ver. ¿Y qué pasará con la luna? La luna se va a opacar. Se va a opacar, ya no va a brillar, mejor dicho, como ahora lo vemos brillante muchas veces cuando está en la luna entera, llena, le dicen luna llena. ¿Y qué pasarán con las estrellas? El Señor ya no lo va a sustentar. Y como ya no lo sustenta, se va a caer. O sea, eso es lo que ese es lo que va a suceder inmediatamente antes que venga el Señor. Son las 3 cosas que van a suceder. Si sucede esto, ahí va a aparecer el Señor. Primero tiene que suceder estas 3 cosas. Inmediatamente el Señor se va a aparecer. ¿Pero Pastor, cómo? Lo vamos a ver después. Sí. a unos compañeros respecto a esto, ¿no? Cuando dice el sol se oscurecerá, ¿se refiere tipo a un eclipse solar? No es eclipse. El eclipse es temporal, por unos segundos o minutos, pero esto es permanente. Ah, entonces durará más de un día, más de una semana, me imagino. No. Esto va a ser hasta que el Señor mismo al venir dirá, pues, se va a resplandecer de nuevo, pero cuando va a venir el Señor, vamos a verlo más adelante, ya no va a existir la tierra. Habrá nuevos cielos y nueva tierra. Eso es lo que dice el Señor. Eso lo vamos a ver más adelante. Todo esto, la tierra se va a destruir. Por eso digo, van a ver más adelante, para que ustedes puedan, porque si no, no puedo confundir. Pero ya te estoy adelantando algo. Cuando vemos en Mateo, capítulo 24, versículo 32, la pregunta dice, ¿a qué árbol se refiere Jesús aquí? Aquí, ¿qué cosa sucede? Cuando se cae ¿qué cosa?
cuando se cae la luna, no, se caen las estrellas a la higuera. Acuérdense, lo acabo de decir hace ratito, cuando ya la higuera tiene un proceso en el cual se va nuevamente a renacer para dar fruto, las hojas, antes de eso se caen, todas las caen. Todo, no queda ninguna. Poco a poco se va envejeciendo hasta que se cae. Y cuando ya se cae, tiene un periodo para reverdecer de nuevo. Eso va a ser como la nación judía. Va a ver. Pero vamos a verlo más adelante. No quiero adelantarlo. Ahora, ¿qué nación simbolizaba la higuera? Dice que Jesús había sacado el día anterior en ese mismo camino. Eso era la nación judía. ¿Qué pasó con la higuera? Acuérdense cuando el Señor estaba en camino y tenía hambre y iba con sus discípulos. El Señor vio una higuera que ya estaba ya con las hojas. Ustedes saben que primero en la higuera, primero da el fruto y después da la hoja. Entonces, cuando el Señor vio con sus discípulos que había una higuera y tenía hambre, Él quiso comer, saciar su hambre. Y cuando vio, la higuera no tenía ni un fruto. Entonces el Señor, ¿qué cosa hizo? Lo maldijo a la inmediatamente la higuera se secó. Al segundo se secó. Se secó. Es algo igual lo que ha de suceder con la nación judía. Cuando Jesús secó la higuera en ese lugar, el día anterior era en señal de que la nación judía iba a desaparecer, como lo fue. El Señor lo esparció por todo el mundo. La nación se perdió, ya no hubo nación. Ya no hubo nación. Entonces, ahí vemos, y el Señor estableció algunas señales para el fin del mundo, y que lo vamos a ver más adelante. ¿En qué pregunta vamos? En el... Allá, 8b. 8b. Cuando Jesús habló de la parábola de la higuera que brotaba de nuevo, inmediatamente antes del regreso de Cristo, es la señal de que la nación judía se restablecería de nuevo. Se restablecería de nuevo. La nación judía se restablecería de nuevo. Y dice, esta profecía se cumplió ¿en qué año? En el año 1948. Cuando lo supe por primera vez, hermano, tuve temor. ¿Por qué tuvo temor? Porque yo dije, pues de repente ya viene el fin del mundo. Y no es así. Esta es una de las señales que ha de aparecer. Eso no quiere decir que al día siguiente va a ser el fin del mundo. No, no. No es así. El hombre o la mujer podría decir, esta es una de las señales que el Señor dijo, o un profeta dijo que iba a suceder. Y se cumple. Pero eso no quiere decir que inmediatamente, no. Es una de las señales que ha de cumplirse todas las señales, no una. Todas. Como una de las señales también que dice que todo el mundo ha de escuchar la palabra de Dios. Cuando eso sucede, esa es otra de las señales que ha de cumplirse. Pero ustedes saben que es difícil ahí en el pueblo árabe, sí, eso es cierto. Cuando se estableció que el muro dividía a las Alemania, por ejemplo, nadie podía entrar ni a Rusia. Nadie podía entrar siquiera para dar la palabra. Y yo decía, pues eso va a suceder cientos de años. ¿Cientos de años? No, hermano. De un momento a otro se abrió el muro. Y la palabra de Dios entró a esas naciones.
no es lo que el hombre o la mujer piensa como es, sino es como el Señor lo ha programado, lo ha establecido. Así es. Pastor, Entonces vemos, sí, sí, justo también igual, ¿no? Porque fíjese que nosotros, por ejemplo, estamos compartiendo videos en las redes sociales de la iglesia y hay ciertas canciones, por ejemplo, cuando publicamos, que no se comparten en los países de ahí, de árabes, ¿no? Porque no se le permite. El mismo gobierno, o sea, prohíbe que se escuchen esas canciones cristianas ahí. No pueden escuchar esas canciones, ni tampoco videos similares de ellos. no, porque ellos no quieren que se aleje de su religiosidad, no quieren que se aleje de su Biblia, no quieren que se aleje de adorar a quién, a su Dios, no quieren. Por eso que ellos son ¿cómo te ellos son muy radicales. A quien lo encuentran lo matan. Lo matan. Es difícil entrar ahí, pero no imposible, porque Dios es el que cubre a los hermanos que van. Y hay muchos que han muerto, hermano. Esos que han muerto por llevar la palabra del Señor, esos son lo que tienen la corona de Dios. Esos son los que van a resucitar primero. Esos son los que en realidad están en primer lugar dentro del trono de Dios, porque dieron su vida. Y lo establece así la palabra del Señor. Por eso dice, ¿quiénes resucitarán primero? Aquellos que murieron por Cristo. Aquellos que dieron su vida por Cristo. Ellos son los primeritos en resucitar el día que el Señor venga por segunda vez. Así es. Entonces vemos pues que en el 9 dice, esta profecía se cumplió en el año 1948 cuando las Naciones Unidas votaron a favor del establecimiento otra vez en Palestina de un Estado judío que se llamaría, ¿cómo se llamaría? Lo que hoy se llama Argentina, ¿no? Israel. Se llama Irán tampoco, se llama Babilonia, Israel, pues, Israel. Israel es el pueblo judío, el pueblo escogido de Dios. El pueblo que el Señor vino a ese pueblo, pero ese pueblo no lo recibió, al contrario. No solamente lo despreció, no solamente lo alejó, lo persiguió, sino que lo mató. Entonces, Jesús dijo que ciertas señales se verían inmediatamente antes del regreso del Hijo del Hombre. ¿De qué el Hijo del Hombre? De Jesús. ¿Cuáles son las 3 señales que se verían en los cielos? Ya hemos puesto arriba, ¿el sol qué pasa? El sol se oscurecerá, dice. Esa es la primera. El segundo que hemos puesto, ¿qué pasa con la luna? ¿Qué es lo que ha de suceder? Ya no dará su esplendor. O sea, ya no brillará, en otra palabra. Porque acuérdense que la luna alumbra la tierra. El día que hay una luna llena, lo que le llamamos, la noche no es tan oscura. Y más se nota donde no hay luz. Ahí se ve la potencia de la luna cuando da su luz. Y la tercera, ¿qué pasa con la tercera? ¿Qué pasa con las estrellas? Las estrellas se caerán. Mire que estamos recalcando estas 3 señales que se verán en los cielos. Y es unos segundos, un minuto, no sé qué tiempo es de la venida de Dios. No después de la venida. Esta dice inmediatamente antes de la venida del Señor. Antes de la venida del Señor. Y lo vemos en el número 6. Mire, en la palabra, en lo que dice en la pregunta 6. Dice, en la 6 dice, describe las 3 asombrosas señales que se verán en los cielos. Inmediatamente, no dice después, antes, inmediatamente antes de venir el Hijo del Hombre, antes de aparecerse el Señor, inmediatamente. Cuando dice inmediatamente,
Yo le entiendo que es segundo, pero para el Señor no se sabe. Puede ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, no se sabe. O puede ser ya de un cerrar y abrir y cerrar los ojos. Es la potestad de Dios. En la B dice, ¿cuál señal se ha de cumplir ya en Palestina? ¿Cuál es la señal que se va a cumplir en Palestina? Lo que ya sucedió. Se restablece que el Estado, la nación judía. El establecimiento de la nación judía. Entre paréntesis podemos poner o guión 1948. Ahora dice, Mateo 24:36. Este es muy interesante. Este capítulo y este versículos deben tenerlo siempre, siempre en su mente, en su corazón, hermano. Dice así, ¿quién sabe la fecha exacta de la segunda venida de Jesucristo? ¿El pastor, los ángeles, los evangélicos, Satanás, usted y yo, los mormones, la iglesia? No. El Señor le dijo a sus discípulos, por no decirle, ni yo, dice, ni los ángeles, dice, solamente lo sabe el Dios Padre. Él nomás. El Señor le dio la potestad a quien tenía la potestad, a su Padre, a Jehová, al Dios Padre que le llamamos nosotros. Es así. Él reconoce, el Señor nunca se dio la suficiencia, la autosuficiencia de nuestro Señor Jesucristo. No, siempre dependió de Dios, de Jehová, del Dios Padre. Eso es así, eso es, por eso el Señor, Jehová lo exaltó hasta lo sumo, como dice. Es importante enfatizar que Jesús dijo que únicamente el Padre sabe la hora de la segunda venida. Ahora subrayan en Mateo 24:36 con color verde. O sea, un resaltador, el versículo 36. No se olviden, por favor, el versículo 24, no, capítulo 24, versículo 36, se subraya, ya, para que sepan eso. 13. ¿Qué versículo enseña que solo el Padre sabe la hora en que Jesús volverá? Capítulo 24, versículo 36, correcto. ¿Qué verdad importante nos enseña la cita de 24:36? Que el Dios Padre es el único que sabe cuándo es la segunda venida de Cristo. ¿Qué nos enseña? Que Dios es el único que sabe cuándo ha de volver Jesús en su segunda venida. Volverá y... El 15 nos dice, hemos insistido en esto porque muchos hoy en día están haciendo predicciones acerca del tiempo exacto del retorno de Cristo. Siempre debemos recordar que esto es algo que únicamente Dios sabe. Sin embargo, aunque no sabemos la hora en que Jesucristo va a volver, esto no significa que su venida deba tomarnos por sorpresa. En Mateo 24:44, ya hemos leído, nos dice, ¿cuál es la exhortación que Jesús hace a sus discípulos? Claro, que debemos estar siempre preparados, como lo dice en la parábola de las 10 vírgenes. Solamente pongo que debemos estar siempre preparados. Yo lo cito a las 10 vírgenes para que ustedes sepan esta parábola. En Mateo 24, 45, 51, escriba la letra mayúscula del pasaje bíblico de la lista 2 del tema correspondiente de la lista 1. Vamos a ver. Dice en A, una persona que piensa que puede hacer lo que se le antoja porque su Señor tarda en venir. A ver, vamos a ver. Mateo 47, 45, no lo dice así. Pero en Mateo 24, 48 del 51, acuérdense, ese sí lo dice. Ese corresponde al número 2, el don.
En la B dice, un incrédulo que dice que Cristo nunca vendrá. ¿En dónde lo vemos nosotros? En Mateo 24, no, en Mateo 45, sí, en el Mateo 45, 24, 45. No. Y sí, estamos en el 2, ¿no? No, en Mateo 45, no lo dice. No lo dice. No, en Mateo 44 no lo dice. Ninguno lo dice. Ninguno lo dice. Un incrédulo que dice que Cristo nunca vendrá, no lo dice porque ya hemos leído, acuérdense, no lo dice. Entonces sería el 3. Por consiguiente, ya hemos escrito el 2 y el 3. Entonces falta el 1. Un creyente preparado para el regreso de Cristo está en el 24:45. Cristo exige que como siervos fieles estemos, como si somos fieles a Dios, que estamos aptos, ¿no es cierto? O sea, preparados estamos. Si un siervo es fiel, ya está preparado para cuando el Señor venga. Y yo siempre le digo, hay que estar preparado porque la muerte viene en cualquier rato, hermano. Viene en cualquier rato. Y dice, y que ansiemos su venida, ese es cierto. Ansiemos su venida. Por eso la palabra del Señor dice así como lo estoy diciendo, pero yo también lo establezco un paralelo, un sinónimo de que debemos estar preparados en todo tiempo, porque la muerte viene en cualquier momento, hermano. ¿Acaso todos vamos a estar seguros que cuando el Señor venga van a estar preparados? No, no estamos seguros. Pero aquel que busca al Señor sí está seguro. Y está seguro para todo tiempo, para la venida del Señor y para el día que viene la muerte. Porque cuando viene el Señor, es el Señor el que viene, no la muerte. Pero la muerte viene en estos tiempos. En estos tiempos viene. Y la muerte viene silenciosamente para todos. Así es. Entonces vemos en el 18 dice, ahora practiquemos la autoevaluación. ¿En qué aspecto de su vida cristiana se encuentra usted menos preparado para la venida del Señor y qué debe hacer para prepararse mejor? Tome el tiempo necesario para meditar estas cosas. Puede que quiera compartir parte de su relación con los demás integrantes de su grupo en la peña. A la luz de la esperada venida del Señor, ¿cuál es nuestro deber con respecto a nuestro comportamiento? Hermano, acá le voy a dar un dato. Cuando nosotros estamos aún siendo un buen cristiano, ¿en qué momento estamos más débiles en nuestra fe? ¿En qué momento estamos nosotros más débiles? Quizá, pastor, cuando todo está yendo bien. ¿Cuándo qué? Cuando todo nos está yendo bien, no hay luchas. Cuando, así. ¿Qué más? Ahí pues entonces nos olvidamos a veces de dar gracias al Señor, ¿no? Pensamos que es por mérito nuestro a veces. Claro. Eso está bien. Eso es cierto. Pero cuando estamos más débiles, porque lo que tú dices es cierto, pero cuando estamos más débiles, cuando un cristiano que está bien preparado, hermano, para lo que tú dices, Julián, aunque estemos en alegría, el Señor dice que hay que estar con el Señor en alegría y en tristeza. Entonces estamos leyendo, estamos en alegría, pero estamos alimentándonos del Señor. Pero cuando nosotros estamos enfermos, porque un familiar está enfermo, porque alguien está pronosticado de cáncer, porque alguien, uno mismo está enfermo, o un familiar muy cercano, generalmente la persona quiere valerse de sí mismo. O cuando la persona está estresada, está cargado. Ese es el momento que debería estar más fuerte, como Pablo. Cuando Pablo estaba más fuerte, estaba
estaba débil. ¿Cuándo estuvo débil? Cuando le pidió al Señor que lo sane. Cuando él está enfermo. Y el pastor lo dijo en la mañana. Pablo también sufría de enfermedad. Estaba estresado también cuando fue preso. Pero cuando estaba débil y estaba enfermo, le dijo al Señor, Señor, sáname. ¿Y qué le contestó el Señor? Estaba él estresado. Bebía de la palabra del Señor. Cuando el Señor le dijo, en tu debilidad yo me fortalezco. O sea, él estaba justamente, ese momento estaba más débil, porque estaba enfermo. Por eso Pablo comprendió ahí. Pablo comprendió, cuanto yo más enfermo estoy más estresado, estoy en una situación, problema, es donde debo estar más fuerte, donde debo buscar más al Señor. ¿Cómo puedo estar yo más fuerte cuando estaba, por ejemplo, cuando mi hija estaba enferma, se estaba operando? Yo le decía que estaba orando. Ahí era mi parte para estar enfermo por la preocupación de mi hija. Pero me tengo que fortalecer. ¿Cómo me fortalezco? ¿Cómo puede ir la contraria a esa debilidad que pudiera tener? Estaba estresado. Me dolía lo que le dolía a mi hija su cuerpo. Entonces yo buscaba al Señor, oraba ahí, la miraba a mi hija y el Señor le decía, ten misericordia, Padre mío. Su dolor viene a mi corazón. Su dolor es físico, pero mi dolor es espiritual. ¿Se dan cuenta? Ahí estamos más débiles cuando tenemos un problema, cuando estamos estresados. Nos podemos olvidar del Señor. Entonces estamos queriendo hacer todo con nuestra propia fuerza. Por ejemplo, ahí yo de repente hubiera dicho, ay, ojalá que esta receta le salga bien, que toque esto. Está bien, puedo orar por la receta, puedo orar por el médico, pero mi centro era Dios, Cristo. Mi centro de oración, mi mirada era a Cristo. Ese es la que debemos hacer todos. Nos puede suceder y ha de suceder. Pero mi central de mi oración, de mi pedido, era Cristo. Así es. Y Él obró. Obró el Señor. Soy testigo que Él obró. Por eso, esta tarea que nos está poniendo es cuando nosotros, cuando nosotros estamos estresados, cuando tenemos un problema, cuando el problema viene por intermedio de un familiar. Inclusive tú tienes un amigo muy especial y él se enferma de una enfermedad fuerte. ¿Qué haces, hermano? Te entristeces, te preocupas por él. Entonces tu mirada no debe ser sobre esa enfermedad, sobre tu amigo. Tu mirada principal es con Cristo. Y tu segunda mirada es tu amigo. La primicia es darle a Cristo. Búscalo. Y la segunda es calmando a tu amigo, diciéndole, ya oré por ti, Cristo te va a sanar. Ten fe, ten paciencia. Sí, seguramente te duele. Lo siento en mi corazón. A ti te duele físicamente, pero a mí espiritualmente me duele. Esa es la tarea, ustedes que lo pueden poner ahí. Dice en Mateo 24:37 al 39, el diluvio que menciona Jesús ocurrió mucho antes de Abraham y fue un gran juicio de Dios contra una humanidad corrupta. Solamente Noé y su familia confiaban y esperaban en el Señor. Al resto de la humanidad no les importaban las cosas de Dios. Noé era justo, por eso Dios lo salvó del juicio que el resto de la humanidad experimentó. ¿Qué hacía la mayoría de la gente antes del diluvio? Eso ya lo sabemos, ¿no? Ya hemos leído. Comían tranquilo,
se casaban, se atendían, hacían fiesta, de todo hacían para que solamente por provecho personal, pero no buscaban a Dios. Eso sucede hoy día. Todos comen, todos beben, todos hacen fiesta, pero hermano, buscan al Señor, ponen antes de comer, oran del Señor, beben, pero esa bebida, ¿qué clase de bebida es? ¿Es alcohólica o solamente es una gaseosa? Se casaban, ponen delante de testigo al Señor y andan conforme a la palabra, ya no son dos, sino es uno. El mundo no solamente dos, a veces son tres. Ese es el mundo. Pero el mundo del siervo no es así. No es así. Ahora, el resto de la humanidad, aparte de Noé, esperaba la destrucción repentina. No, porque ellos estaban, ¿qué estaban? Gozando de su vida. No estaban. ¿Cuándo vino el diluvio? ¿Cuál fue la suerte de los que no confiaban en el Señor? Noé se fue en el arca. ¿Y el resto qué sucedió? Se ahogó. Pues claro, se ahogó y se destruyó todo. Se destruyó todo, claro. ¿Y cuál fue la suerte del que obedecía y esperaban en Dios? ¿Quiénes esperaban? Noé y su familia. ¿Y qué fue? Se salvaron. Claro, se salvaron, pues. No experimentó la ira de Dios. La ira de Dios vino sobre ese mundo que estaba enfermo de la corrupción y que habían aliado con la naturaleza pecaminosa, con el diablo. Jesús utiliza este ejemplo de los tiempos de Noé en Mateo 24, 37, 39 para describir el comportamiento de la gente en el momento de su segunda venida. ¿Qué estará haciendo la mayoría de la gente cuando venga Jesús con poder y gran gloria? ¿Estarán qué? Bebiendo, casándose, viviendo una vida como les da la gana. Así es. Porque no creen, no ponen primero a Dios, no buscan a Dios. Porque acá dice la gente nomás, no dice el cristiano, no dice aquel que busca al Señor. O sea, está diciendo la gente que no conoce a Dios. ¿Qué deberían estar haciendo los verdaderos seguidores? Esto ya dicen de los cristianos, seguidores cuando él vuelva. Debemos estar, ¿qué? Preparados. Preparados. Y no solamente preparados, esperando al Señor. Así es. Ahora lee Mateo 24:30. Cuando Jesucristo vuelve otra vez, vendrá ¿sobre qué dice? Claro, sobre las nubes, pues. Las nubes. ¿Y va a venir débil? No, pues. Va a venir con poder. Con poder y gran gloria. Y gran gloria. En este mismo momento todas las tribus de la tierra, o sea, todas las naciones, ¿qué cosa? Verán a Dios, dice. Verán a Jesucristo y se lamentarán de no haber entregado su vida a Cristo. Así es. Todo eso, yo no sé de qué manera lo van a ver al Señor, pero todo lo va a ver. Todo el mundo lo va a ver. Yo no sé de qué manera, pero para el Señor no hay nada imposible, hermano. Para el Señor no hay nada imposible. Él está en todo el mundo. Si no, ¿qué haría el demonio? El Señor está aquí, está en la China, está en Rusia, está en Estados Unidos, está en Inglaterra, en todos sitios está el Señor. Por su gran poder, Él se mueve. Para el Señor no hay tiempo, no hay lugar que sea oculto, que no esté Él. Nada se mueve si Él no lo permite. Cuando venga Jesús, ¿volverá qué? Cuando vuelve Jesús, ¿cómo vendrá el Señor? Dice espiritualmente y no físicamente.
Si lo vamos a ver, ¿va a venir espiritualmente? No, pues. Tiene que ser físico. Claro. Entonces, ese no es. Entonces, ¿qué lo verán? ¿De dónde se va a ver? ¿De la tierra? No, claro, desde los cielos. Desde los cielos. ¿Se va a ver en forma invisible? Tampoco. De tal forma que toda persona lo verá. Correcto. En el mismo cuerpo con que resucitó. Correcto. Y ahora dice, ahora bien, hemos estudiado dos pasajes importantes que nos enseñan acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Cuál de estos pasajes enseña? Que solamente Dios Padre sabe la hora de la segunda venida de Jesús. Yo le dije, tienen que aprenderse bien. Capítulo 24, 24, versículo 36, 36. ¿Qué evangelio? Mateo. Mateo, correcto, Julián. Que cuando venga Jesús, toda persona lo verá. Claro, toda persona. Y eso lo vemos en el 24 también. 30. Ajá, así es. Entonces acá, ahora practiquemos la evaluación de nuevo. La siguiente cita fue tomada de una publicación de los Testigos de Jehová. Dice así, Cristo volvió a la tierra en forma invisible en el año 1914 después de Cristo, lo cual señaló el fin de los tiempos de los gentiles y también marcó el principio del tiempo del fin del reinado de Satanás. Antes de 1914, eso dijo los Testigos de Jehová. Y esta fue la primera vez que dijo, porque hubo una segunda vez. ¿Y qué pasó? Pasó el día y no sucedió nada. No sucedió nada. Lo que ellos hablaron fue de su propio conocimiento. ¿Por qué? Acá la vamos a ver y ya lo sabemos por qué. Ellos se hicieron dueños de lo que dice Mateo 24:36. Dice, ¿cómo contestaría usted tal afirmación y qué referencia bíblica usaría para refutarla? Con sus escalas de valores bíblicos, o sea, de lo que dice, de valores que dice, de lo que uno puede interpretar y sabe, y conoce y valora la palabra del Señor, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es? Todo es falso, todo ha sido mentira, todo. ¿Y por qué? Porque en Mateo, capítulo 24, versículo 36, nos dice, ¿qué nos dice? Que solamente el Padre sabe la segunda venida de Jesús. Ni si lo quiere los ángeles lo saben. Ni Jesús, porque él mismo lo declaró. Pastor, otra razón también sería porque ahí dicen que viene de forma invisible, ¿no? Pero en el versículo 24-30 nos dice que Jesús va a venir en gloria, ¿no? Y que todos lo Así es. vamos a poder ver. Así es. Cuando dicen gloria, es cuerpo glorificado. Y cuando está en cuerpo glorificado es porque está físicamente. Como dice que lo verán, uno no ve lo invisible y no lo espiritual, sino sí ve nuestros ojos sí solamente están para ver lo físico. No vemos lo espiritual ni vemos lo invisible. Ahora, y esta fue la primera vez porque hubo una segunda vez. En Mateo 24, 31 y 40, 42, compárelo detenidamente con 1 Tesalonicenses. En el día en que venga el Señor, los ángeles van a juntar a quienes juntan el Señor. Mientras que A sus escogidos. A los escogidos, aquel que está con el Señor ha estado preparado. Así es, aquel que está esperando al Señor. A ellos van a escoger porque el que sube es aquel que está preparado, esperando al Señor.
Así es. Y los ángeles van a juntar. Ellos son los que van a juntar. Entonces, ¿qué pasará con los creyentes que hayan muerto antes de la venida de Jesús? Claro, antes que venga el Señor Jesús en su venida, los que han muerto resucitarán e irán a juntarse con el Señor. Ellos resucitarán en un cuerpo glorificado. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con los verdaderos creyentes que se encuentran vivos todavía en el día de la venida del Hijo del Hombre? Ese día que el Señor venga, dice que el ángel tocará una trompeta. Yo le entiendo que esa trompeta es para qué, no solamente para que se vuelva, sino que lo va a escuchar los que están vivos. Yo entiendo que sí que lo van a escuchar. No dice la palabra del Señor que lo van a escuchar, pero eso es lo que yo interpreto, ¿no? Cuando viene el Señor y los que están vivos van a desaparecer o se van a elevar a juntarse con el Señor. Cuando dice, están dos o tres y uno desaparece y se va al encuentro de Dios. ¿Cómo será de aquel que está manejando y es un buen siervo del Señor? Desaparece el chofer. Usted, pastor. Eso yo me pregunto, no sé. Eso es lo que yo me pregunto. No sé qué sucederá, hermano. ¿Qué sucederá? No sé. ¿Qué va a hacer? Pero el Señor ya lo tiene todo en cuenta. No hay nada que no haya sido calculado y programado. En 2 Pedro 3, 12, 13, aquí Pedro está hablando acerca del retorno del Señor Jesucristo y de los eventos que habrá al fin de los tiempos. La frase, el día de Dios, que vemos en versículo 12, se refiere a todos estos hechos, pero también incluye el retorno del Señor con todo lo que antecede o sigue. En estos 2 versículos, Pedro menciona 3 cosas que sucederán en el día de Dios. ¿Cuáles son? La tierra no experimentará ningún cambio. Falso. Mire, la tierra y los cielos serán destruidos. Ese sí, así es. La tierra y el cielo serán destruidos porque está lleno de corrupción, hermano. Lleno de corrupción y de algo que ya no, el Señor aborrece. Se creará una nueva tierra y nuevos cielos. Exacto, eso es. Eso es. Vendrá una nueva Jerusalén. La injusticia seguirá dominando la vida de los hombres. Falso. Porque ya es el reinado de Dios. Una justicia perfecta reinará en toda la creación nueva. Eso es. Va a haber justicia. Lo justo nomás. Ahí no va a haber injusticia, ahí no va a haber mentira, ahí no va a haber la corrupción que siempre tenemos acostumbrado en esta vida. Entonces, según la cita de 2 de Pedro 3, 12, 13, en el día de la venida del Señor, la tierra y los cielos serán ¿qué? Destruidos. Serán destruidos, dice la palabra. Habrá una nueva tierra y nuevos cielos. Bien. En la nueva creación reinará ¿qué? La justicia, lo que vemos. Claro. Los cielos. Y en la C es justicia. Habrá una nueva justicia. ¿Qué 3 cosas nos enseña Pedro 3, 12, 13 acerca de algunos acontecimientos en los tiempos de la venida del Señor? Lo que nos dice el versículo anterior. Los cielos y la tierra serán destruidos. Los cielos y la tierra serán destruidos. 28a, los cielos y la tierra serán destruidos. En la B dice, lo que estaba arriba en la 37, en la 27, habrá nueva tierra y cielo.
la tierra y el cielo se destruyen. Y después, pero se crearán ¿qué? Habrá una nueva tierra y nuevo cielo. ¿Cómo será eso, hermano? Donde no hay corrupción, no hay nada malo. Y la C será lugar de justicia. Habrá una justicia verdadera, como debe de ser. No hay corrupción de corazones. Ahora bien, al comparar la enseñanza de Mateo y según de Pedro, vemos que cuando venga Cristo habrá una gran voz de trompeta y Dios enviarán ¿a quién? Enviarán el Señor, a sus ángeles. A sus ángeles. A todas partes de dónde? De la tierra. ¿Para juntar a quién? Para juntar a sus escogidos. Esta es una repetición más. Los muertos serán ¿qué? Los muertos que han amado y tienen al Espíritu en su corazón serán resucitados. Los muertos serán resucitados. Primero, resucitados primero, y luego los creyentes vivos serán arrebatados. Arrebatados. Serán arrebatados con ellos para recibir al Señor en el aire. El Señor no baja a la tierra, en el aire. Luego vendrá ¿quién? Luego vendrá el juicio. ¿Qué juicio? El juicio final. La tierra y los cielos que conocemos serán ¿qué? Destruidos y reemplazados por una nueva tierra y nuevos cielos. Por una nueva tierra y nuevos cielos, donde reinará ¿qué? La justicia. Donde reinará la justicia. Pastor, disculpe, es como va a ser cumpleaños mi mamá, van a cantar cumpleaños ahorita. Ahorita me voy a pasar a retirar porque vamos a cantarle cumpleaños y de ahí vuelvo. Ya. Ahorita vengo, pastor. Ya, hijo, ya. Ya. El 30 dice, en Apocalipsis 20, del 1 al 6, se muestra un periodo específico de tiempo que se menciona 5 veces. ¿Cuál es este periodo de tiempo? 1000 años. Acá comienza el milenio. 1000 años. Se muestra un periodo de tiempo, 1000 años. Para algunos este periodo de 1000 años es un tiempo de paz y justicia en toda la tierra. La palabra generalmente usada para referirse a este periodo de 1000 años es milenio. 1000 años viene de la palabra milenio y milenio quiere decir 1000 años. Esta palabra viene del latín mil, doble L, o sea, 1000, y enium, que significa años. Por lo tanto, la palabra milenio representa 1000 años. Representa 1000 años. El 32 dice, el nombre de este periodo de paz y justicia es milenio. Es milenio. Este periodo durará 1000 años. Sí, 1000 años. En el pasaje de Apocalipsis 10:1 al 6 es difícil de entender. La diferencia de creencia acerca del orden de los acontecimientos en la venida de Jesús surgen de distintos métodos de interpretación que se aplican. ¿Por qué se hacen varias interpretaciones de Apocalipsis 20? Se aplican distintos métodos de interpretación. ¿Eso es cierto? ¿Sí? Porque se aplica, no hay unidad en la interpretación. Cada uno quiere tener su propia interpretación. Pero la alianza tiene, pasó el canon donde muchas denominaciones pusieron cada uno su personal para que interprete bien y llegaron a un acuerdo de decir lo que son milenios de 1000 años y lo que se interpreta en Apocalipsis 20.
¿Se aplican distintos métodos de interpretación? Correcto, ese es. Porque el pasaje es absolutamente claro y se aplica un solo método de interpretación. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no se sujetaron al canon. Ellos quisieron su propio método. Por eso que fallaron. Y hasta ahora lo sigue así. Hasta ahora lo sigue así. ¿Por qué hay diferencias? ¿Por qué hay diferentes creencias en respecto de este texto? Claro, ¿por qué hay una diferencia? Justamente porque hay muchas interpretaciones. Porque hay muchas interpretaciones personales. Sin Dios. Sin Dios. Porque la interpretación con Dios es la correcta. Dios es el que dirige nuestro pensamiento al correcto. La diferencia de opinión respecto del orden de los acontecimientos durante la venida de Jesús giran alrededor de la relación entre la segunda venida y el milenio. Podemos sintetizar esto haciendo 3 preguntas. ¿Vendrá el Señor antes del milenio? Dice. ¿Ustedes qué piensan? ¿Antes del milenio viene? Claro, podemos decir que sí. ¿Vendrá después del milenio? No. A un costadito nomás la palabra. No. El Señor viene antes del milenio. ¿Por qué? Porque el Señor viene antes del milenio. Pues. El milenio es de paz y justicia. El milenio es cuando hay tierra nueva y cielo nuevo. Entonces, pues, así es. El 3 dice, ¿es el milenio meramente simbólico? Es decir, no un periodo de tiempo definido. No, pues. Ahora, de las respuestas que se dan a estas 3 preguntas surgen las 3 interpretaciones diferentes del texto mencionado. ¿Cuáles son estas 3 interpretaciones? Lo que dicen que la venida de Jesucristo será Antes. Claro, correcto, antes del milenio. Acuérdense, el Señor viene antes de los 1000 años. 1000 años le dice milenio, antes del milenio. B. La venida de Jesucristo será Después. antes o después del milenio en la B. Después. Después, correcto, hermana. Correcto, después. En la C dice, el milenio mencionado en Apocalipsis es simbólico. Es simbólico. ¿Cuáles son las 3 creencias distintas acerca del milenio y su relación con la venida de Jesús? Ah, dice, Cristo volverá antes del milenio. Cristo volverá antes, volverá pues quiere decir por segunda vez, antes del milenio. La B, Cristo volverá después del milenio. O sea, se está repitiendo lo que dice la pregunta anterior. Cristo volverá después del milenio. Y el otro, el milenio es simbólico en Apocalipsis. Simbólico en Apocalipsis. Ahora, 37. La doctrina del milenio se llama milenarismo. La palabra milenarismo quiere decir 1000 años. ¿Ya? Acá dice 37. La doctrina del milenio se llama milenarismo. Acuérdense, decir milenarismo quiere decir 1000 años o milenios. Son 3 cosas que... ¿cuál es el nombre del periodo de paz y justicia que durará 1000 años en la tierra? El Milenio. Milenio, correcto, hermana. Milenio. B. ¿Cuál es el nombre de la doctrina acerca de este periodo de 1000 años? Milenarismo. Cuando le hablan del milenarismo de los 1000 años, no, de la doctrina
de los 1000 años se llama milenarismo. Pero si no le dicen doctrina, entonces sí se llama milenio nomás. O milenio. Ahora, dice aquí. Estamos en el 38. Ustedes saben que se puede simbolizar, modificar el sentido de una palabra anteponiéndole un prefijo. Por ejemplo, confiar, tener confianza, desconfiar, no fijarse en una persona o cosa. Acá hay 3 prefijos con su significado correspondiente. Pre quiere decir antes, pos quiere decir después, y a quiere decir no. Acá hay tres prefijos, la pre, el pos y la a. ¿Ya? Acá hay 3 prefijos, Prefijo quiere decir antes de la palabra. Se llama prefijo, antes de la palabra. Pre, pos y la a. Ahora, ¿por qué vienen estas 3 interpretaciones? Le vamos a decir ahora. Ahora en las siguientes oraciones coloca el prefijo apropiado a la palabra milenarismo para que la palabra resultante concuerde con el sentido de la oración en cada caso. La creencia que enseña que Jesús va a venir antes del milenio de paz y justicia, ¿qué se llama? Antes del milenio se dice premilenarismo. La creencia de que Jesús vendrá después de un periodo de paz mundial y justicia universal se llama, o sea, después del milenio se llama pos. Ahora, la creencia que enseña en la Biblia no predice un milenio o periodo de paz mundial y justicia en la tierra, sino más bien que uno debe interpretar el milenio en forma simbólica como las otras profecías del Apocalipsis. Se llama amilenarismo. La A nomás a eco. Miren bien, ¿a qué le llaman milenarismo? Al simbólico. ¿Ya? Milenarismo es simbólico. ¿Y qué cosa es? Que no se debe interpretar el milenio, dice, que se debe interpretar el milenio en forma simbólica, y eso se da solamente en Apocalipsis. Observe que los prefijos pre y pos se refieren al momento de la venida de Cristo en relación en el milenio, con el milenio, es decir, antes o después de ello. ¿Qué cosa quiere decir premilenarismo? Quiere decir que Jesús vendrá antes del milenio. Antes del milenio. Antes del milenio. La B dice postmilenarismo. Quiere decir que Jesús vendrá después del milenio. Vendrá después del milenio. ¿Y qué cosa quiere decir amilenarismo? Simbólico. Claro, el milenio es simbólico en Apocalipsis. Es simbólico. Pero tienen que poner Apocalipsis para acordarse. Nombre las 3 creencias principales acerca de los 1000 años mencionados en Apocalipsis 20, del 1 al 6, y describa cada creencia. Ya está. La A dice premilenarismo. La premilenarismo. Milenarismo. Es decir, Cristo volverá antes del milenio. Cristo volverá antes del milenio. Y el segundo tenemos postmilenarismo. Post, la palabra post. Postmilenarismo. ¿Qué cosa quiere decir? Que Cristo volverá después del milenio. Volverá después del milenio. Y en la C dice amilenarismo. ¿Qué cosa quiere decir? El amilenarismo es simbólico.
Es simbólico. Ahora vamos a tratar uno por uno para terminar. Dice, premilenarismo. El premilenarismo no solamente enseña que la segunda venida de Jesús será seguida por el milenio de paz y justicia, sino también que durante esos 1000 años Cristo reinará en persona sobre la tierra. Después de estos 1000 años de reinado temporal de Jesús vendrá el fin del mundo. Claro. Según el premilenarismo, ¿qué hará Cristo durante el milenio? Acabo de decirle, reinará en la tierra. Reinará en la tierra. B dice, ¿qué pasará después de este periodo de 1000 años? Que se reinará pues con justicia, o habrá juicio y el fin. ¿Por qué de los 1000 años después? Porque después de 1000 años va a haber una justicia. Y va a haber, ¿qué cosa va a haber? Una gran batalla va a haber. Que en su tiempo se va a decir. Se va a explicar. Y ahí es donde va a haber ya el juicio. Y se va a ver ya. Los que son salvados pasarán definitivamente para toda la vida. Que no tiene fin con el Señor. Y el resto se van al infierno. Así es. Ya dice, ¿cómo se llama la creencia que dice que Jesús vendrá antes del milenio y reinará sobre la tierra durante este periodo del tiempo? Dice, ¿cómo se...? Claro, premilenarismo. Que vendrá antes. Cuando dice antes, la palabra antes igual que pre. Cuando dice post, quiere decir después. Entonces el 42 dice así. Abajo hay una lista de 3 acontecimientos principales pertenecientes a la creencia del premilenarismo. Lea la lista y luego ponga en su orden cronológico estos 3 acontecimientos según la creencia del premilenarismo. Ahí está, el milenio, el fin del mundo y la segunda venida de Jesús. Según la creencia del premilenarismo, o sea, premilenio, llamado también premilenarismo. Entonces, primero, ¿cuál viene? ¿Cuál viene? Primero viene la segunda venida de Jesús. Primero viene la segunda venida de Jesús. Claro. Después de la segunda venida de Jesús, ¿qué viene? ¿Qué viene? El milenio. Y después del milenio, ¿qué viene? El fin del mundo. Acá quiero explicarle, hermanita, ¿eh? Para que no se confundan. Porque este sale de lo que hemos hablado. ¿Por qué viene primerito la venida de Jesús? Acuérdense, el Señor viene en las nubes y los que han muerto con Jesús son los que resucitan primero y se van al encuentro con el Señor. Y después los que están vivos son arrebatados y también son los segundos en él. Después cuando ya están con el Señor, después cuando viene el Señor, hay el juicio y se establece el milenio. Pero ese milenio viene con la segunda venida de Jesús, se destruye toda la tierra y todos los cielos. Y ahí viene, pues, después de destruir, viene el milenio. El milenio es con Jesús, donde hay paz y hay justicia. Después del milenio va a venir nuevamente del milenio el Señor. Va a haber un juicio y mediante una batalla, que eso va a haber más adelante. Ahí recién va a haber un fin del mundo. No se vayan a confundir con lo que hemos hablado antes. Esto está
en síntesis, que esto se va a explicar después en la otra lección. Primero viene la segunda venida, después de la segunda venida viene el milenio, y después del milenio viene el fin del mundo. Así es. Ahora, ¿en qué número está? 42, nos toca 43. ¿Cuáles son los 3 importantes acontecimientos que la creencia del premilenialismo enseña acerca de la última cosa? Escríbalo en el orden cronológico. Ya está. Es la misma es la segunda venida de Cristo. Ese es el orden. El milenio y el fin del mundo. Ese es el premilenialismo. Ahora viene el post. Ahora viene el post. Le está explicando cada uno, se está explicando cada uno. El post dice, el postmilenarismo dice que nuestro mundo irá mejorando hasta el fin y aún se hará cristiano. Antes del retorno de Cristo y que la segunda venida sucederá después del milenio de paz mundial y justicia universal. Luego vendrá el Señor Jesús y el fin del mundo. Acá dice lo segundo. Según el postmilenarismo, Cristo vendrá antes o después del milenio. Según esta teoría, es después. Por eso le dicen post. Ahí está el título grande. Post. Post quiere decir después. ¿Qué cambio tendrá nuestro mundo durante el milenio? Durante el milenio dice que irá mejorando, dice. Durante el milenio. Pero el milenio se pasa con el Señor Jesús, pues. Dice después, ¿qué pasará después del periodo de los 1000 años? Después de los periodos de 1000 años vendrá la segunda venida. La segunda venida de Jesús. Y luego el fin del mundo. ¿Qué pasará? Segunda venida de Jesús, ¿no? Ya. Y luego dice, el fin del mundo. Correcto. ¿Cómo se llama la creencia que dice que Jesús vendrá después de un periodo de paz y justicia? Se llama post. Pero ¿sabe qué, hermana? Cuando se pone post entre la letra, entre la letra S y la M, póngale una rayita, para diferenciarlo, para que se den cuenta los hermanos. Postmilenarismo, exacto, hermano. Ahorita se me ha ocurrido. 45. Los eventos asociados con la segunda venida del Señor, según la enseñanza del postmilenarismo, son: el primero será el milenio, póngale debajo el 1. 1 ponga debajo del primero, 1. El fin del mundo, número 3. Y la segunda venida, el 2. Debajo, el 2. Y ahí está. Ahora sí. Vamos a ver. Coloque en orden, dice cronológico, los 3 acontecimientos principales que enseña el postmilenarismo. El primero, ¿cuál es que habíamos puesto? Ahí, un número. El milenio, correcto. ¿Y qué vio? El número 2 que habíamos puesto? La segunda venida. Así es, eso es. ¿Y el tercero? El fin del mundo. Muy bien, ahora escribe en orden cronológico los 3 acontecimientos que el postmilenarismo enseña. Ahí estamos, el milenio, la segunda venida, claro, y en la tercera lo que está ahí, el fin del mundo. El amilenarismo enseña que Apocalipsis 20 del 1 al 6, tal como todo Apocalipsis, es un pasaje lleno de simbolismo
y no puede ser interpretado literalmente. Afirma que la Biblia no predice un periodo de paz mundial, sino que más bien el milenio se refiere al desarrollo del reino espiritual de Cristo por la predicación del Evangelio entre todas las naciones y por el hecho que Satanás ha sido atado por la muerte y resurrección de Jesús. Luego vendrá la segunda venida de Jesús en la resurrección general, el último juicio y el fin del mundo, todos más o menos al mismo tiempo. Pero acá hay algo que me llama la atención. Dice, por la predicación del Evangelio entre todas las naciones y por el hecho que Satanás ha sido atado por la muerte y resurrección de Jesús, luego vendrá la segunda venida de Jesús con la resurrección general, el último juicio y el fin del mundo. La palabra último, mire, todo más o menos al mismo tiempo. La palabra último, al final le voy a explicar. ¿Cómo se llama la creencia que dice que el milenio es un símbolo del reino espiritual que actualmente se va estableciendo dentro de todas las naciones? Amilenarismo. La palabra A, no lo ponga junto, hermana. La palabra A con la M no lo ponga junto. Así es, amilenarismo. Así es. Ahora, según el milenarismo, después de este periodo actual en el que el Evangelio es predicado a través de todo el mundo, ¿qué cuatro cosas sucederán más o menos al mismo tiempo? La primera, la segunda venida de Cristo. Con eso estamos conformes. Ese está bien. La B, la destrucción de Jerusalén. No, ese no. Y después, la resurrección general. Ese sí. Con la venida de la segunda venida de nuestro Señor, viene la resurrección, claro. Después viene, dice, 1000 años de paz y justicia en la tierra. No. No. Ahora dice, el último juicio. Verdadero. Ese sí. Ese sí. F, el fin del mundo. También viene. Satanás será atado, dice. No. Satanás viene atado antes. Una venida invisible de Cristo, menos. Escribe los 4 acontecimientos que según el milenarismo sucederán más o menos juntos después de este periodo universal del tiempo. ¿Qué hemos escrito ahí? Lo que hemos acertado. Primerito, la A es la segunda venida. O sea, lo que hemos escrito ahorita. B, entonces, hemos acertado en la resurrección de los muertos. O sea, resurrección de los muertos quiere decir también la resurrección general. Se establece a todo el mundo. Ahora, ¿qué viene? Después viene lo que hemos acertado, el juicio final, correcto, hermano. Y después del juicio final, ¿qué viene? El correcto, fue el fin del mundo. Muy bien. Acá tenemos otro. ¿Cuáles de las 3 creencias, premilenarismo o postmilenarismo o amilenarismo, afirma que Jesús vendrá después del milenio? Vendrá después del milenio. Después del milenio quiere decir post. Ya, una raya ahí, man. Postmilenarismo. Cuando dice que vendrá antes del milenarismo, la palabra del prefijo es correcto. Pre. Una rayita, hermana. Premilenarismo. Correcto. Vendrá más o menos al mismo momento en que sucederá la resurrección general, el último juicio y también el fin del mundo, y que el milenio debe entenderse en sentido simbólico. Ese es el amilenarismo. La A, con el 4. Muchas denominaciones tienen una creencia fija respecto del milenio. Por eso el creyente debe asegurarse 3 cosas. Ese es el consejo que nos da. Que sepa bien
lo que enseña su propia iglesia al respecto, discútalo en la peña, que reconozca que existen otras interpretaciones y sepa cuáles son y cómo. Mantener una actitud tolerante y abierta hacia otros hermanos que no creen de la misma manera. En vez de dejarse arrastrar a discusiones infructuosas, que se dedique a prepararse bien por la segunda venida del Señor, idea que es la principal sobre la cual todos estamos de acuerdo. Hemos hecho un estudio bastante exhaustivo en Mateo 24, pero recuerda, esta es solo la primera parte del maravilloso discurso que dio Jesús en el Monte del Olivete. Trataremos de la segunda parte la próxima semana. ¿En qué dos capítulos se encuentran todo este discurso sermón? En el capítulo 24 y 25. Esto lo vamos a ver, hermana, en la otra semana que viene, pero quiero adelantarle algo. Solamente voy a demorar 1 o 2 minutos. La alianza tiene el concepto de que se va a suceder el pre. La alianza es la doctrina del premilenarismo o milenarismo o premilenio. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir. Cuando el Señor viene, entonces van a estar levantados. Los muertos resucitan, los que están vivos y están con el Señor también se van al encuentro. Cuando el Señor viene, entonces ahí, ¿qué cosa se desata? Se desata el anticristo y se va a sentar en el trono. Y ahí comienza un periodo de 7 años. El anticristo se quita la careta. Se quita la careta y se da a conocer ya como ¿qué? Como el diablo. Porque antes de este periodo de 7 años, él va a surgir años antes como ¿qué? Como el Salvador del mundo, y le van a seguir las naciones. Va a haber una economía que es fuerte, buena. Pero hay muchos cristianos que saben que es el demonio. Entonces se va a establecer, ¿qué se va a establecer? Los números del demonio, que es los 36, que solamente van a primar sobre aquel que tiene la marca del diablo. ¿Para qué? Para compra, para viaje, toda la preferencia de ellos. Y los que no lo tienen, que son los hijos de Dios, van a sufrir. Es un periodo de sufrimiento. Después de los 3 años y medio, que es la mitad de 7, es donde pues ahí va a haber matanza, hacen lo que quieren el demonio, va a ser, y los seguidores, va a haber muchas muertes. ¿Quiénes son? De los cristianos. Va a haber como si fuese peor que un dictador. Al cumplirse los 7 años, es donde viene y se establece el juicio. El Señor viene. ¿Y qué cosa es atado? Lo atan a Satanás, a la serpiente, al dragón, lo atan. Es donde vienen las plagas, en los 7 años. Y luego va a haber el juicio. Después de ese juicio se va a ver los 1000 años, se establece el milenio verdadero. En ese milenio es que el Señor es el Señor el que va a reinar. Después de ese milenio, que dice 1000 años, pero yo no sé pues si en realidad dicen 1000 años, ¿no? Ustedes saben que para el Señor un día es 1000 años, y 1000 años es un día. Entonces recién se va a establecer una batalla de Armagedón, donde todas las naciones vienen a invadir y quieren avasallar
a los hijos de Dios. Y donde viene, pues, que Jesucristo lo destruye a todos. Y ahí viene justamente el juicio final. El juicio final viene y a la muerte eterna que no van a salir ni el demonio, y es donde se va a establecer el reinado de Cristo por siempre. Esa es lo que la alianza establece, que eso es lo que ha de suceder según el estudio de la palabra del Señor. Todos los pastores tienen ese concepto, los que salen de la alianza. Pero hay, pues, no, hay muchas denominaciones que piensan igual que nosotros, que han seguido la palabra, la misma Biblia tienen, la misma Biblia, las denominaciones que tienen la misma Biblia que la alianza, son los que en realidad dan buena su interpretación de la palabra del Señor. Pero tenemos los testigos de Jehová y muchos otros, ¿no?, que no siguen la Biblia nuestra, tiene su propia Biblia. Y es donde se equivocan y hablan y fallan. Tenemos también aquel que se creyó un Dios, los israelitas. Hace 8 años más o menos, 7 años, el jefe de ellos dijo que iba a resucitar al tercer día. Y hasta ahora lo están esperando que resucite. Él creyó, pero así es. Tú no sabes.